Mi nombre es Rocío Gosser, especialista de bienestar docente del Ministerio de Educación. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar Trabajando mis habilidades socioemocionales en este regreso a clases. Este es el primer webinar del año que realiza la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, referido a temas de bienestar docente. El objetivo del webinar de hoy es promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en los docentes, fortaleciendo el autocuidado y la gestión emocional como base para generar entornos educativos seguros, empáticos y protectores para los estudiantes en este regreso a clases 2026. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a visitar la plataforma web Educación Te Escucha, donde podrán encontrar una variedad de recursos orientados a la promoción, protección y cuidado de la salud física y socioemocional. Esta herramienta busca brindar apoyo frente a situaciones desafiantes que puedan presentarse tanto en el ámbito profesional como en el personal. Los contenidos están disponibles en distintos formatos: lecturas, infografías, audios y videos. Estos responden a diversos propósitos, tales como brindar información, ofrecer consejería, promover la reflexión, proporcionar orientaciones y fomentar prácticas saludables. Reitero mi agradecimiento y felicitaciones a los docentes, directivos y comunidad educativa en general que nos acompaña esta tarde. Reciban un cordial saludo en nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente. Para dar inicio a este webinar, quiero darle la bienvenida a la Directora de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, la señora Ausmenia Valencia Olivera. Buenas tardes, directora. Adelante. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados docentes, directivos de las distintas escuelas de nuestras regiones, así como a todos los profesionales que están vinculados a este quehacer educativo que nos acompañan hoy. Y además decirles que también están personales seguramente de la SUGEL, de las direcciones regionales, a quien también les expresamos nuestro saludo. Gracias por este interés que tienen y vuestra participación en este espacio, que se ha preparado con especial dedicación para ustedes. El inicio del año escolar representa una nueva oportunidad para reencontrarnos con nuestra vocación, con nuestros estudiantes y con todos los desafíos propios de nuestra labor. Por ello, desde la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir al fortalecimiento del bienestar físico y sobre todo, ¿no?, y en especial énfasis a este realmente bienestar socioemocional y de los docentes, convencidos de que cuidar nuestras emociones es también una forma de cuidar la calidad educativa. En esa línea, desde el año 2021 venimos trabajando de la mano con la Fundación BICE en el diseño y desarrollo de recursos orientados al fortalecimiento de habilidades socioemocionales del personal educativo. Hoy nos convoca precisamente ese propósito: brindar herramientas prácticas de cuidado y autocuidado que les permita afrontar este regreso a clases con un mayor equilibrio, mayor motivación y una mayor confianza. La serie de recursos que presentaremos y que estará disponible en la plataforma Educación Te Escucha incluye además videos, infografías, cartillas y otros materiales pensados en ustedes para acompañarlos tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Esta tarde es un placer presentar a las profesionales de la Fundación BICE, quienes compartirán con nosotros el trabajo desarrollado y las orientaciones claves para fortalecer nuestras habilidades socioemocionales en este nuevo inicio del año escolar. Desde ya, queremos agradecerles por vuestro valioso apoyo y compromiso, y con la seguridad de que este espacio será de gran utilidad y que les permitirá implementar acciones concretas en favor del bienestar integral de sus comunidades educativas. Les doy la más cordial bienvenida a este primer webinar del año y espero que se saque el máximo provecho en este espacio que tenemos. Muy buenas tardes y muchas gracias. Agradecemos a la directora por sus palabras de bienvenida. Ahora quiero darle la bienvenida a Carola Yamanija. Ella es magíster en liderazgo por el International School Leadership, magíster en gestión educativa por la Universidad Marcelino Champañá, licenciada en educación por la Pontificia Universidad Católica. Ha gestionado proyectos educativos desde el tercer sector en 6 regiones e intervenciones formativas desde la Escuela Nacional de Gestión Pública, ENAP.
También ha sido coordinadora de reconocimiento docente en la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente del Ministerio de Educación. Actualmente se desempeña como directora del programa de calidad educativa de la Fundación Vice. Queremos agradecerle por acompañarnos esta tarde. Bienvenida, Carola. Adelante. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, director Osmene. Y muy buenas tardes a todos los directivos, docentes, también que nos están acompañando en este webinar, que con tanto cariño también lo ofrecemos para ustedes. Un saludo institucional también desde la Fundación Vice. Queremos... Ahora sí. Muy bien. Y queremos brindarles este caluroso también saludo. Ahorita nosotros nos encontramos pues en Ascope con el calor realmente sensible hay por aquí, pero también muy comprometidos en la fundación para promover el bienestar docente, ¿no? Nosotros sabemos muy bien estas cifras, ¿no? Que recogemos del estudio Observatorio de Educación Peruana del 2025, ¿no? Un 66% de docentes en zonas rurales sufren de agotamiento emocional, ¿no? Y podríamos decir que un 75% en sumatoria entre niveles alto y medio también sufren agotamiento emocional tanto en zonas rurales como urbanas, ¿no? El 53% de los docentes manifiesta que atender problemas socioemocionales de estudiantes es bastante complicado, es complejo. Nosotros desde la Fundación Vice tenemos 9 años en el territorio, tanto desde Pachacamac como también aquí en la zona Ascope, en La Libertad. Trabajamos desde el proyecto Escuela de Identidad en conjunto con Lugela Ascope y constatamos lo que las investigaciones nos demuestran, ¿no? Que cuando hay un bienestar docente, cuando hay condiciones de bienestar para ellos, para los docentes, mejora su práctica pedagógica. Y por ende, esto incide en la mejora de aprendizaje de los estudiantes. Por ello es que la Fundación Vice está comprometida con elevar la calidad educativa a través de la promoción del bienestar docente. En ese sentido, nosotros en conjunto con el Ministerio de Educación colaboramos con la plataforma Educación Te Escucha y ahí ustedes pueden acceder a los distintos recursos que mencionó Rocío, no tanto recursos audiovisuales como también atención, ¿no? a los directivos, docentes. Ahí pueden ustedes escanear el QR aquí de la página web. Nosotros tenemos este compromiso institucional, pero no estamos solos, sino más bien trabajamos de manera intersectorial para promover el bienestar. En ese sentido, tenemos la experiencia en territorio, estos 9 años que estamos acompañando de la mano con los docentes y además también trabajamos con un grupo de investigadoras de la comunidad de aprendizaje con bienestar, la mayor parte de ellas que son de academia de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Y en conjunto también con la Dirección de Bienestar de Reconocimiento docente, ¿no? En ese sentido nos unimos tanto una fundación privada con una comunidad de académicas y estamos generando también todos estos servicios para que se den a todos los maestros, ¿no? Profesionales de educación para que puedan ser política pública también, ¿no? A disposición. Estos son los recursos que ustedes pueden también encontrar tanto en la página Educación Te Escucha como también en la web de la Fundación Vice. Cada año nosotros promovemos temporadas de videos, infografías y podcasts. Y en esta oportunidad tenemos también, vamos a compartir con ustedes justamente la temática, la 7ª temporada, con nuestra especialista Nani Piz, que también colabora con la Fundación Vice y que es parte de esta comunidad con bienestar. Muchas gracias. Agradecemos a Carola por la valiosa información compartida y por brindarnos un panorama general de lo que es el bienestar docente y los antecedentes relacionados con la serie de habilidades socioemocionales que venimos desarrollando de manera articulada entre el Minedu y la Fundación Vice. Ahora quiero darle la bienvenida a Nani Piz. Ella es PhD en Psicología por la Universidad de Columbia. Es magíster en Estudios Cognitivos en la Educación con concentración en Desarrollo Humano por la misma universidad y licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también profesora principal a tiempo completo del Departamento de Psicología de la PUC y directora académica de Responsabilidad Social en dicha universidad, coordinadora del proyecto Ser Adolescente en el Perú
miembro del Grupo de Investigación en Psicología, Cultura y Género. Es miembro de la comunidad Aprendizaje con Bienestar, quienes han venido también colaborando en el desarrollo de los recursos educativos de la Fundación LICE. Nani nos apoyará el día de hoy con orientaciones respecto a cómo trabajar nuestras habilidades socioemocionales en este regreso a clases. Gracias, Nani, por acompañarnos esta tarde. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por esta linda invitación. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de conversar con todas y todos ustedes nuevamente, sobre todo de un tema que nos resuena, nos preocupa tanto en este momento en el que nuestros chicos y chicas se encuentran ya preparándose para volver a clases y nosotros como docentes también estamos en esa preparación. He preparado un PPT como para iniciar esta conversación que me van a hacer el favor de compartirlo, si pudiéramos compartirlo ahora. Bueno, les quiero ir contando que esta preocupación que tenemos respecto a cómo trabajar las habilidades socioemocionales nace justamente de esta, o alimenta más bien esta plataforma de recursos, este espacio de intercambio de recursos que comentó Carola, donde hacemos una serie de videos, recursos gráficos para hablar específicamente de habilidades socioemocionales y su desarrollo, pero para las y los docentes, es decir, para que las y los docentes puedan hacer uso de ellas, puedan disponer de materiales con los cuales contar. Muchas veces los docentes somos algo así como entendidos como grandes soportes de la currícula, pero no necesariamente se dirigen recursos a nosotros y nosotras. Por lo tanto, este espacio es un espacio específicamente para docentes. Ahí justo están ya compartiendo, donde hay una serie de materiales a los que ustedes pueden disponer, utilizar. Pero yo quisiera, si vamos a la siguiente, por favor, centrarnos en esta pregunta integradora que tiene que ver con una aspiración, una preocupación de cara a las estadísticas que Carola compartió. En este contexto en el que, digamos, tenemos numerosas crisis continuas, nacionales y globales, en el que el bienestar de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes sigue siendo afectado y el nuestro también, ¿cómo trabajamos en generar espacios seguros? Y ahí queremos partir de la noción de habilidad socioemocional. Si vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. La UNESCO entiende las habilidades socioemocionales como todas estas capacidades humanas que se desarrollan a lo largo de la vida y que permiten tanto gestionar todas aquellas emociones, pensamientos y conductas propios, como poder enganchar, entender las de las otras personas y regular, digamos, de manera adaptativa mi conducta. Estas habilidades socioemocionales no suceden, digamos, por generación espontánea, se aprenden y por lo tanto se pueden y se deben enseñar. Una de las mejores maneras de aprenderlas es por modelado. Seguramente nos daremos cuenta si pensamos en nuestra propia historia familiar, en que hemos aprendido a escuchar de una determinada manera seguro de alguno de nuestros padres. Teníamos esa madre que era muy paciente o ese padre muy paciente que nos enseñó la escucha o una docente que nos modeló esa habilidad y luego la vida nos fue ayudando a desarrollarla de distintas maneras, pero mucho de lo que nuestros estudiantes aprenden en términos de habilidades socioemocionales tiene que ver con lo que nosotros y nosotras hacemos. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, estas habilidades socioemocionales habilitan el bienestar, permiten manejar nuestros afectos para alcanzar mayores niveles de felicidad, también nos ayudan a ejercer autonomía y sobre todo impactan positivamente también sobre nosotros y nosotras, habilitan que hayan vínculos saludables que potencian el bienestar. Vamos a la siguiente, por favor. Todo esto en términos de por qué trabajarlo en el aula, tiene que ver con que, de un lado, nos permite ser mejores modelos, pero nos permite también aulas más seguras, y algo que es menos visto y muy importante es que nos permite además sentirnos mejor con nosotros mismos como docentes. Entonces, ¿qué haremos hoy desde este encuadre? Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a trabajar en 3 habilidades socioemocionales fundamentales. Vamos a hablar de la empatía,
como un gran habilitador de la escucha, vamos a hablar de la necesidad de aprender a poner límites en el aula para poder manejar conflictos, y pensando en el aula y fuera del aula, y vamos a hablar también un poco de cómo, como docentes, cuidarnos a nosotros mismos, de la importancia que tiene poder desconectar para promover el autocuidado. Entonces, empecemos por la empatía. La empatía es una palabra que casi se ha vuelto cajón desastre, se utiliza en muchísimos entornos y espacios, y es una habilidad que en realidad es bastante, digamos, cercana a nuestra condición de humanidad. Hay estudios fascinantes que plantean que digamos, en los hospitales, cuando se ponen a varios bebitos juntos y uno empieza a llorar, varios empiezan a imitar esa conducta y a llorar junto con ellos. En algunos casos se dice que ese es un primer indicador de empatía. Esta empatía se va volviendo más compleja a lo largo del ciclo vital y tiene que ver con cómo nosotros podemos comprender cómo se siente la otra persona, qué estado emocional tiene, sus pensamientos, y que esa información, digamos, cognitiva, emocional de las otras personas oriente nuestra acción. Entonces no se trata solo de entenderlo. Estamos hablando genuinamente de empatía cuando yo entiendo que esta persona está teniendo dificultades para expresar lo que me dice, y no simplemente digo, bueno, suerte, suerte con tu dificultad para expresar lo que me quieres decir, sino actúo en consonancia con eso que estoy entendiendo. Es indispensable en cualquier relación humana y sin duda también en la docencia, y es un gran habilitador de la escucha activa. Es muy poco probable que si yo logro entender, no completamente, porque la experiencia humana, digamos, en sentido estricto es única, pero si yo logro entender, volviendo al ejemplo, que esta persona está teniendo dificultades para decirme lo que piensa, y estoy, digamos, entendiendo que debe estar pensando algo que habilita ese estado emocional, lo más probable es que ponga una mayor disposición en mi escucha. Entonces es un gran componente de la escucha activa. Mantener la empatía no siempre es sencillo. Hay días en que estamos más cansados, hay días en que el transporte público nos hace llegar al trabajo irritados, irritadas. Hay que reconocer que hay personas a las que es más difícil entender, comprender por afinidad, por diversos motivos, o con las que nos cuesta más conectar. Ya hay situaciones que nos generan además alertas personales por nuestra propia historia. Una manera de potenciar nuestra empatía es saber todo eso. ¿En qué momento estoy irritada, cansada, con poca posibilidad o con más dificultades para conectar? ¿En qué momento estoy, o mejor dicho, qué personas me activan más dificultades para entenderlas? Se habrán dado cuenta que yo soy una persona que habla muy rápido, entonces suelo entender muy rápidamente a la gente que habla muy rápido y tengo más retos para entender a las personas que no hablan tan rápido. Por ejemplo, entonces, ¿qué me hace a mí generar facilidad para conectar con alguien o no? Y también conocer mis propias alertas, ¿sí? Si se dan cuenta en el dibujito que aparece ahí, la sola pregunta de estar bien, así no pueda ser expresada, ya genera una situación de calma para la otra persona, ¿no? El solo deseo de querer saber cómo está. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo podemos mejorar nuestra empatía? Una estrategia concreta es generar un clima de validación emocional, es decir, donde las emociones no sean juzgadas por existir. En sentido estricto, las emociones existen, son neutras, no son ni buenas ni malas, simplemente están. Entonces, parte del proceso de conectar empáticamente con alguien es el poder aceptar que la existencia de esa emoción es tal, y que por lo tanto implica poder hacerse cargo de que eso está existiendo y que tiene el derecho a existir. Generar un clima de validación de emociones implica poder entender que, dado el contexto de esa persona, lo más razonable es que sienta lo que siente. Es acoger esas emociones sin juzgarlas. Vamos a un ejemplo concreto de día a día de aula. Un estudiante que le dice a su docente, soy un bruto, nunca voy a entender este curso, soy un tonto, lo que fuera. Digamos, una manera que valida la emoción sin tener que decir, coincido contigo, es la que vamos a ver. No entiendo que te sientas frustrado. Es difícil no obtener los resultados que queremos cuando nos esforzamos. Eso no significa que no puedas hacerlo a futuro. Entonces, si se dan cuenta, el punto de partida no es decir, oye, no te sientas así. La persona ya se siente así.
Nadie ha logrado sentirse mejor porque le digan no te sientas así. Entonces, acoger que eso se está sintiendo, pero no necesariamente coincidir. Bueno, sí, eres un, digamos, no diríamos eso jamás, ¿no? Bueno, sí, te estás adjetivando de esta manera devaluante y yo coincido contigo. Se trata más bien de entender la emoción que se está transmitiendo, validarla, lo cual no implica necesariamente estar de acuerdo, puede implicar discrepar. Otro ejemplo, un estudiante que dice de una amiga suya, la odio, nunca más seré su amiga. Una respuesta empática que valide emocionalmente podría decir, entiendo que estás molesta, debe ser muy doloroso sentirse así, cuéntame un poco más de cómo te sientes. Es una gran apertura para la escucha. Y claro, más allá de que de pronto el odio es una emoción, o una adjetivación de la emoción demasiado intensa que valdría la pena regular, acojo el que la persona esté sintiendo lo que está sintiendo para empezar a conversar, como veremos a continuación. Vamos a la siguiente, por favor. Justamente siguiendo esta línea, una de las mejores maneras de mejorar la empatía es poder nombrar lo que uno siente, poner en palabras aquello que se está sintiendo y al mismo tiempo acompañar a los estudiantes a que puedan hacerlo. De hecho, el principio básico de cualquier terapia implica la externalización del pensamiento y poder nombrar toda esa complejidad cognitiva emocional que está ocurriendo. Cuando uno nombra una emoción, la dimensiona, le da un tamaño, entonces ya no es necesariamente un odio probablemente, sino es rabia, ¿no? O es molestia, o es irritación, y permite, por lo tanto, gestionarlas mejor. Entonces, en ese ejemplo anterior, la odio, nunca más seré su amiga, además de validar la emoción, no validar el término necesariamente, pero sí validar la emoción, entiendo que te estés sintiendo así, o estoy leyendo que estás irritada, ¿no? Valdría volver a preguntar, ¿qué significa eso? ¿A qué te refieres con cómo te sientes? Cuando dices que odias, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que sientes hacia ella? Es decir, poder profundizar en el entendimiento, ayudando a poder, digamos, ponerle un alcance a esa emoción. Esto lo podemos hacer también con nosotros mismos. Cuanto más nombremos esa emoción que estamos sintiendo, más fácil será o más sencillo será de gestionar. El utilizar un lenguaje emocional en el aula ayuda mucho. Es decir, hemos aprendido, digamos, por las corrientes, por donde han ido las corrientes pedagógicas en los que nos hemos formado y estamos digamos, en el ejercicio profesional, que las emociones se dejan fuera del aula. Y si bien diversos pedagogos, investigadores como Auswell plantean hace mucho tiempo que hay mayor aprendizaje cuando no solamente se incorpora el saber previo, sino el sentir previo en el momento en que se aprendió, y que por lo tanto traer todo el repertorio de emociones ayuda en el aula, sí nos cuesta hablar de sentires en el aula. Es muy importante acostumbrarnos a nosotros mismos expresar con lenguaje el que es viable poder hablar de cómo uno se siente en el espacio educativo. Vamos a la siguiente, por favor. Una tercera estrategia para mejorar la empatía es, digamos, evitar lo que la imagen presenta, ¿no? Evitar que nos guiemos por ir etiquetando a las personas, reduciéndolas a una serie de reducciones que restan complejidad a todo lo que es una persona. Cualquiera de nosotros reconocería que suele ser, no sé, responsable, pero hay momentos en que no es responsable. Y a que no nos definimos solamente por la responsabilidad, que somos complejos. Sin embargo, cuando reiteramos un mismo término sobre una persona, eso hace que sea muy difícil que la persona salga de esa categoría. Si sucede a edades muy tempranas, se vuelve una suerte de profecía autocumplida, donde la persona entiende que tiene que actuar. Y ese es un gran poder que tenemos los docentes y las docentes, de tratar de no etiquetar lo que está ocurriendo en términos de la persona, sino más bien referirnos a la conducta, a lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Está pasando que estás bromeando mucho, no está pasando que eres un payaso, ¿sí? Está pasando
que no estás escuchándome en este momento, no está pasando que eres la distraída del salón. Al describir la conducta nos centramos en aquello que yo puedo modificar, porque si yo soy el payaso de la clase no puedo modificar nada, ya fui constituido, ¿sí? Si en cambio soy una persona que tiene que aprender cuándo hacer bromas y cuándo no hacerlas, estamos centrándonos en la conducta de la persona. Al centrarnos en cómo es la persona y no en su conducta, la reducimos, ¿sí?, a una etiqueta. Por ejemplo, en lugar de decir, eres un conflictivo, una respuesta centrada en la conducta diría, hoy interrumpiste a tu compañera cuando participaba y eso la hizo sentir mal. Otro ejemplo, en lugar de decir, eres una distraída, nunca prestas atención, mejor describir la conducta. Estoy notando que pasa eso, ¿no? Te paras, no regresas a tu sitio, a veces dibujas en clase cuando yo estoy explicando. ¿Te cuentas qué ocurre? Esas generalizaciones como tú siempre, tú nunca, son los mejores caminos a las etiquetas. Y recordaremos todos que alguna vez que hemos sido etiquetados por algo, nos ha tendido a producir frustración. Nos genera una sensación de inseguridad y de poca confianza y, en última instancia, no permite la modificación de la conducta. Entonces, estas tres, digamos, acciones muy pequeñas, generar un clima de validación emocional en el aula, nombrar lo que sentimos y evitar etiquetamientos son muy buenos caminos para potenciar la empatía. Vamos a la segunda habilidad socioemocional que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con una un poquito más compleja, que es esa necesidad de poder expresar asertivamente cuáles son mis límites. Cuando estoy en una situación de conflicto, puede ocurrir que muchas de mis respuestas por la misma situación del conflicto tiendan a exacerbarse y a ir hacia una conducta agresiva, o que lo deje pasar y de alguna manera deja pasar por encima mío de la situación, centrándome en respuestas más pasivas. La asertividad es una conducta compleja que implica expresar lo que necesito de manera clara y directa, pero respetuosa. Cuesta mucho ser asertivo y mucho serlo en toda situación. Es un ejercicio constante y permanente. El aula es un espacio donde la asertividad docente tiene que reinar, digamos, donde no deberían haber conductas agresivas, pero a veces en ese esfuerzo por alejarnos de ese extremo podemos caer más bien en conductas pasivas. Las respuestas agresivas son devaluantes, convierten a la otra persona muchas veces en una etiqueta, lo invalidan como sujeto, y las respuestas pasivas nos dejan una enorme carga de frustración, porque nos hacen sentir que nuestros derechos no han sido, digamos, cumplidos, o que nuestras necesidades no han sido expresadas. Ahora, ser asertivo no implica estar de acuerdo, no implica no discrepar, pero sí hacerlo de manera respetuosa. Y genera una sensación de seguridad, de coherencia interna muy grande, porque de alguna manera implica ir estableciendo límites en interacción con las otras personas que son saludables ante los conflictos y que va abonando en una resolución adecuada del conflicto. Ese ir construyendo aquello que es coherente con lo que pienso y siento y que lo manifiesta claramente, pero es respetuoso en su forma, de alguna manera me enseña también a mí cuáles son los límites de lo que es adecuado para mí. Y por lo tanto, ayuda a seguirlo replicando. Vamos a poner algunos ejemplos de cada tipo de conducta, porque suelen ser además, digamos, no demasiado sencillas de agarrar. Entonces, si vamos a la siguiente, por favor. Voy a poner un caso. Andrea está conversando y haciendo bromas y ruidos mientras la profesora explica. Situación de vida cotidiana en el aula. Una respuesta pasiva sería aquella en la que la profesora ni siquiera dirige digamos, la identificación del problema a quien ella ha reconocido que está generándolo. Entonces dice, por favor, chicos, chicas, guarden silencio. Por favor, no hagan ruido. Por favor, escuchen todos. La docente, al no dirigirse directamente a ella, tolera el ruido, tolera y lo habilita de alguna forma. Está sintiendo que el conflicto se evita, pero al no establecer límites claros, probablemente Andrea continúa haciendo ruido, probablemente cada vez más hagan ruido, o probablemente no, probablemente Andrea escuche y diga, ya, pues me callo, pero no le están dando la oportunidad de aprendizaje a Andrea
de que esa es una conducta que no es apropiada para el aula, ¿sí? Una respuesta agresiva pues iría a un extremo opuesto, ¿no? Otra vez, Andrea, no te puedes quedar un minuto sin hablar, eres una irrespetuosa, molestas a todos, una vez más y sales del salón, ¿no? La docente humilla, etiqueta y amenaza al estudiante. Entonces, en una respuesta agresiva se produce rápidamente un clima de inseguridad que tiende a devaluar a la persona. Acá entra este etiquetamiento del cual hablábamos cuando le dice, eres una irrespetuosa, ¿no? No estás actuando de una manera que me hace sentir poco respetada. No estás actuando de una manera que no respeta el espacio del aula de tus compañeros, no, eres irrespetuosa, ¿no? Digamos, etiqueta. No cuestiona la conducta, sino la persona, y eso puede exacerbar el conflicto, puede hacer sentir a Andrea muy mal y generar otro tipo de conflicto. Entonces, una respuesta asertiva trabaja justamente en reconocer la conducta, explica lo que está ocurriendo, lo describe, explica el impacto y establece límites claros que son amables al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Andrea, mientras doy las indicaciones, necesito que puedas estar en silencio para que todos puedan escuchar. Ahora estás conversando y eso interrumpe la clase, por favor guarda silencio o conversa luego. Claro, suena muy sencillo de hacer en la primera oportunidad en que Andrea interviene. Es difícil mantener la asertividad de manera consistente, es más difícil además hacerlo ante la sensación de estar retados por la otra persona. Sin embargo, la renuncia a resolver el conflicto solo lo va a exacerbar y la conducta agresiva solo va a generar malestar posterior. Entonces es un reto mantenerse en ese esfuerzo asertivo continuo, ¿no? ¿Cómo mejorar nuestra asertividad? Vamos a la siguiente, por favor. Una excelente manera de trabajar en nuestra asertividad es usar mensajes desde el yo mensajes. Es decir, antes que decir, está pasando esto, te voy a decir lo que esto me está generando a mí. Digamos, expresar genuinamente cómo se siente uno, con palabras evidentemente adecuadas para la edad de nuestros estudiantes. Por ejemplo, yo me siento frustrada cuando hay conversaciones mientras explico, porque eso hace que no puedan entender todos y realmente necesito que guarden silencio en este momento. Muchas veces asumimos que los niños, niñas y adolescentes no van a conectar con nuestra emoción cuando es transmitida, cuando opera todo lo contrario. El lenguaje emocional es muy cercano a los niños y niñas y cuando viene una figura de autoridad como es él o la docente va más bien a ser un gran activador de empatía. Los yo mensajes traen la experiencia, traen mi experiencia personal, ¿no? Yo estoy sintiéndome de esta manera, me traen a mí, describen la situación, está pasando esto que no debería pasar y explican consecuencias. Ustedes no atienden, va a ocurrir esto, no van a aprender, vamos a tener problemas. Entonces, antes de etiquetar a la persona o antes de ignorar, decir, esto me está pasando, estoy trayendo esto porque me está afectando esto de esta manera, ¿no? Otra manera de mejorar nuestra asertividad, si vamos a la siguiente, por favor, es pedir, digamos, hacer pedidos que sean claros, puntuales y concretos, apropiados para la edad de nuestros estudiantes. Una comunicación pasiva suele dar mensajes difusos, ambiguos, justamente por esta dificultad para expresar aquello que se está sintiendo. Por ejemplo, no hagan eso, por favor, que molesta, ¿no? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es eso que molesta, ¿no? Mientras que una respuesta agresiva tiende a dar mensajes que resultan hostiles y que de por sí son difíciles de entender. Entonces, en un ejemplo muy concreto, por favor, la entrega de una tarea que tiene que ser entregada a tiempo. Si estoy trabajando con un grupo que suele tener dificultades para cumplir con sus entregas, una comunicación pasiva apenas si entraría al tema. Por favor, esta vez no fallen, por favor, traigan la tarea apenas puedan, por favor, no se olviden de traerla, ¿no? Una comunicación agresiva amenaza, humilla, sanciona por adelantado y etiqueta, ¿no? Los que no la traen van a ser jalados, no siendo responsables, cumplan con su entrega. Mientras que una comunicación asertiva explica, la tarea se entrega tal día, a tal hora, si no lo pueden hacer, va a pasar esto y por favor avisen bajo qué condiciones no lo pueden hacer, ¿no? Otro ejemplo muy cotidiano en las aulas tiene que ver con el uso del celular y aquí pensé que de repente
podrían comentar en la misma plataforma por la que nos estamos viendo algunas ideas que se les puede ocurrir sobre el uso del celular. Muchos docentes lidiamos con el uso del celular. Yo soy profesora en la Universidad Católica, todos mis estudiantes llegan con un celular a clase y muchas veces lo sentimos como un obstructor del aprendizaje. Claro, una mejor estrategia es utilizarlo como parte del proceso de aprendizaje, pero los estudiantes universitarios no son pues estudiantes de básica. En básica la autorregulación es distinta, la relación con la tecnología es distinta. ¿Qué pasa si vemos a un estudiante continuamente sacando el celular y usando el celular? ¿Cómo sería una respuesta, una comunicación pasiva? ¿Qué cosa implicaría una comunicación pasiva sobre el uso del celular? ¿Cómo sería una agresiva? ¿Qué implicaría que el docente da una respuesta agresiva? ¿Y qué implicaría una asertiva que implique indicaciones claras y concretas? Un ejemplo de comunicación pasiva podría ser, por favor, recuerden que no se puede usar celular. Recuerden, ¿no? En general, digamos, no específica, no indicando qué es lo que está ocurriendo o quién es el que está, digamos, no cumpliendo lo acordado, ¿no? Una respuesta agresiva podría ser, Juan, guarda el celular, ya has visto lo que pasa, que se te va a retener, digamos, amenaza, humillación, etiquetamiento. Una comunicación asertiva tendría que explicar la conducta que se está no cumpliendo. Tenemos este acuerdo de no utilizar el celular por tal y tal motivo. Juan recuerda, lo hemos acordado, está en las normas de convivencia que hemos colocado acá. Tú estás faltando esas normas. Lo hacemos porque interrumpe el aprendizaje, porque recuerda que tu sistema atencional no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces va a implicar entrar y salir, etcétera. Y eso va a traer tal y tal consecuencia. Entonces se los dejo como ejercicio para irlo pensando, pero podríamos llevar eso casi a cualquier situación de aula. Ahora, un tercer punto que tiene que ver con la asertividad es que normalmente pensamos que la asertividad implica ser, digamos, solamente implica una amabilidad no firme. Y es todo lo contrario. La asertividad justamente presupone ser firme en aquello que estoy diciendo. Yo firmemente te comunico que esa conducta hemos quedado que no es adecuada para el salón y que por lo tanto voy a tener que pedirte que dejes de hacerla porque trae tal y tal consecuencia, ¿no? Eso no implica hablar alto ni implica gritar necesariamente, pero sí ser firme y muy claro con lo que uno necesita. ¿Qué pasa cuando no tenemos claro qué es lo que necesitamos? Postergamos y entendemos qué es lo que se necesita hacer, qué es lo que necesito yo en ese momento o qué es lo que necesitan mis estudiantes en ese momento, ¿no? Poder detenerme a pensarlo. Por ejemplo, Olga nos dice, agresiva, te dije que guardes el celular. Excelente. Esa es una idea, ¿no? Jenny dice, ante el ejemplo del celular, pasiva es no tomar en cuenta el que eso ha sucedido, el que ha sacado el celular, hacerse porque ya van 4 veces que dijo que lo guarden, entonces ya me cansé, entonces hago como si no existiera, ¿no? Pero trae todas las consecuencias que hemos previsto. Entonces, para mejorar nuestra asertividad, una manera es utilizar mensajes desde el yo mensajes en primera persona. Una segunda manera tiene que ver con formular pedidos claros y concretos, ¿sí? Con un alcance concreto, y una tercera manera implica utilizar un timbre y un tono de voz adecuado. Si se dan cuenta, podríamos utilizar las tres en relación con la empatía, justamente porque las habilidades socioemocionales se conectan, ¿no? Nosotros, cuanto más asertivos somos, estamos conectando con nuestras emociones, pero también conectando con lo que la otra persona piensa y sienta. Justamente una respuesta agresiva no, digamos, desconoce el sentir de la otra persona, pasa por encima de la otra persona. Entonces es poco probable que de yo sentirme conectado emocionalmente con la otra persona tenga una respuesta agresiva. Lo más probable es que transite hacia la asertividad. Muchas veces pensamos que sentir, digamos, tomar en consideración lo que la otra persona está sintiendo, de alguna manera
genera respuestas pasivas, y ese no es el caso, porque si realmente estoy conectado con lo que está sintiendo, estoy entendiendo que la persona se siente de esa manera por las circunstancias que está atravesando, pero eso no implica que no necesite ser formado y que no necesite aprender y que no necesite, digamos, poder tener otras posibilidades de ver aquello que está viviendo, ¿no? Entonces, generalmente van de la mano la empatía y la asertividad. Lo mismo, si es que yo, volviendo al ejemplo de la tarea que debe ser entregada a tiempo, si yo cuanto más claros son mis indicaciones, pedidos, etcétera, a mis estudiantes, pues más estoy pensando en ellos, estoy siendo más empática en mi formulación, ¿no? Porque justamente estoy poniendo las reglas claras, estoy asertivamente diciéndoles las consecuencias que trae el no hacerlo, mientras que en una respuesta pasiva voy a evadirlo, y por lo tanto no estoy pensando en su bienestar, y en una agresiva, como ya dijimos, tiendo a estar no permitiéndome conectar con lo que ellos pueden estar sintiendo y pensando. Entonces, llegando ya a la parte final, la tercera habilidad socioemocional que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con la importancia de desconectar, y esa se dirige directamente a nosotros y nosotras, y yo sé que en este momento del año en que acabamos de estar disfrutando de algunos días de pausa y donde hace un sol tan bonito, en la mayor parte del Perú hace calor, aunque varias partes del Perú ahorita hay lluvias, pero hemos estado en un tiempo como de descanso. Todavía sentimos nuestra energía renovada y eso está muy bien. Llegar al aula con ese entusiasmo está excelente. Sin embargo, nuestro sistema atencional se va cansando, nosotros vamos acumulando responsabilidades pendientes, etc. Y esa importancia de encontrar una pausa de desconexión no debe empezar cuando ya estemos cargados al 90%, debe empezar ahora. Este es el momento para organizar como docente cuándo voy a desconectar y cómo voy a desconectar a lo largo de este año para yo estar con el suficiente bienestar que permita conectar con mis estudiantes, ser empática con ellos, ser asertiva con ellos y ellas. Entonces, yo quería compartirles, partir de un casito, del caso de una profesora a la que vamos a llamar Marta, y quisiera que me ayuden a analizar en este caso, y si quieren seguir como están haciendo, poniendo sus comentarios al respecto en vivo, pues excelente. Les voy a leer un ratito el caso. Marta es profesora de secundaria y ama su trabajo. Este año le ha tocado un grupo particularmente difícil, con varios estudiantes con situaciones familiares complejas, pero ella lo ha asumido como un reto y lo afronta con optimismo. Sin embargo, últimamente siente que todo la cansa un poco más, ya que le cuesta dormir. En su casa, las cosas están un poco difíciles porque su mamá se ha mudado para ayudarla con su pequeño de 2 años mientras ella trabaja, pero hay tensiones por la manera de hacer las cosas, ¿no? Que es una situación muy común en las familias multigeneracionales, que la abuela quiere hacer las cosas de una manera y la madre quiere hacer las cosas de otra. Ella y su esposo se quieren y se llevan muy bien, o sea, Marta y su esposo se quieren y se llevan muy bien, pero hace tiempo que no logran tener tiempo juntos a solas y eso le da mucha pena, o sea, no van al cine o a caminar o a ver el atardecer hace muchísimo tiempo juntos solos, ¿no? Por eso aprovecha en el colegio de avanzar en cada momento que tiene, incluso en el refrigerio. Marta regresa a casa y en el trayecto mira el WhatsApp del curso y manda indicaciones. Suele almorzar con su bebé y jugar con él mientras intenta corregir pruebas. Apenas él se duerme, empieza a hacer la planificación y siente mucha culpa de no pasar más tiempo con su hijito y también de no avanzar más trabajo. Si bien sabe que tiene que descansar, eso la hace sentir peor porque cree que debería estar avanzando trabajo en esos momentos. Cuando ha intentado hacerlo o descansar, se da cuenta de que repite en su cabeza las conversaciones con sus estudiantes o repite en su cabeza algún pendiente del trabajo. Entonces, claro, claramente Marta tiene muchos elementos que dan cuenta de una situación de sobrecarga, ¿no? Tiene un grupo difícil, complejo, tiene además
una situación de transición. Bueno, tener un hijo de 2 años es complejo ya de por sí mismo, ¿no? Los niños los terribles 2 le llaman, los niños de 2 años tienden a tener mucha necesidad de tiempo con el cuidador principal, que en este caso es ella. Además tiene una nueva configuración familiar con la mamá de ella mudándose a casa, hay tensión, y entonces empieza a pasar que todo su tiempo, todo el tiempo que ella tiene, por esta sensación de que no logra balancear su trabajo con su familia, está trabajando sin pausa, sin parar, ¿no? Sin tener un solo tiempo para ella. Entonces, estamos, claro, en una situación en la que su autocuidado está en riesgo. Entonces, veamos en el caso de Marta, qué cosa necesitaría para desconectar. Si vamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que le está ocurriendo a Marta y seguramente va a ser familiar a muchos de nosotros. Creo que, bueno, no sé cuántos padres, madres o cuidadores principales nos estén escuchando, pero yo recuerdo como con una enorme nube de cansancio, agotamiento los primeros 5 años de mi hijo, cuando tenemos trabajos demandantes y crianzas que queremos ejecutar, eso suele estar en tensión y suele ser además una tensión particularmente fuerte sobre las mujeres. Ahora, eso, digamos, nuestros hijos crecen y existen igual, y son parte de nuestro imaginario y nuestra mente siempre, o nuestra familia, o nuestra pareja, o nuestros padres, a los que a partir de determinada edad empezamos a cuidar, y con todo eso somos docentes. Y está bien, eso significa ser persona, traer todo eso que yo soy al espacio de encuentro con el otro, en el espacio educativo. Entonces, no se trata de que, uy, Marta le está pasando mal porque todo le está saliendo mal. Marta es una docente como muchísimos de nosotros, ¿no? Y tampoco se trata de, esperemos que la vida de Marta se ordene, porque la vida se ordena, se desordena, se vuelve a ordenar y se vuelve a desordenar y se desordena de otra forma, ¿no? Entonces, se trata más bien de encontrar qué tiene que hacer Marta para gestionar, digamos, más amablemente para ella su vida como docente y como, digamos, miembro de su familia. ¿Qué tiene Marta? Tiene cansancio constante, tiene sensación de culpa por descansar. Hay esta broma bastante acertada que dice que lo primero que nace luego de nacer tu hijo o hija es la sensación de culpa por no poder pasar más tiempo con él o con ella. Entonces, si hay uy, se nos fue el PPT, pero ahorita seguramente volverá. Si hay una, digamos, sensación de culpa que la puede estar haciendo a ella sentir mal, tanto con su trabajo como con su familia. Si podemos volver a compartir, querida Carola, el PPT, te lo agradezco mucho. Además de esta sensación de culpa, de esta sensación de cansancio permanente, ya esto se está manifestando en que a Marta le está costando dormir, y eso sí es muy grave, porque el sueño es, digamos, fuera del alimento, la necesidad básica fundamental. Una persona que no duerme resuelve problemas peor, tiene menos juicio crítico, aumenta su nivel de irritabilidad, toma peores decisiones, y el cansancio, lamentablemente, a diferencia del descanso, se acumula. Entonces empezamos a acumular este cansancio que suele al final pasarnos factura, ¿no? Marta además tiene la sensación de que no hay tregua, de que el trabajo no termina nunca, de que ella empieza a trabajar pero no termina de trabajar, ¿no? Empieza a trabajar haciendo determinadas cosas, pero no logra terminar de trabajar. Llega a su casa y hace una cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces es como si estuviera permanentemente castigada, ¿sí? Como si no era tiempo para Marta, ¿no? Entonces hay esa sensación de que el trabajo nunca termina. Y cuando para, recurre en su mente el trabajo, esa conversación con ese alumnito, ese padre de familia con el que tiene que hablar, esa tarea que no ha explicado bien. Marta no logra separar su rol profesional de su vida personal, no logra tener límites claros que le ayuden a poder, digamos, gestionar bien cada uno de esos espacios, ¿no? Y además, y creo que aquí está el punto clave, es que no hay límite para su horario. La escuela
sus estudiantes, está todo el tiempo con ella en su casa y su familia está todo el tiempo con ella en la escuela, en su mente. Claro, nuestra familia está siempre en nuestra mente, nuestros estudiantes están siempre en nuestra mente, pero no tienen que estar al mismo tiempo. Entonces, no utilizar esas pausas saludables necesarias de almuerzo para desconectar, ¿no? Ese refrigerio de 15 minutos para conversar con la colega, respirar un poco de aire y tomar ese espacio para uno que uno necesita, termina generando que, además, no hacerlo porque quiero avanzar para poder estar en mi casa más tiempo con mi familia, termina al final generándole esta sensación de que no está del todo en ninguno de los dos espacios, ¿no? Y lo mismo con la casa, ¿no? Comer con su hijito mientras corrige pruebas, mejor que o que no coma con el hijito o que no corrija pruebas, ¿sí? Cada uno de los dos. Marta además está claramente en riesgo de burnout, no logra desactivarse, se va a dormir y está tan activada que no logra dormir. El burnout docente es una condición grave a la cual hay que prestarle atención de un agotamiento extremo que se vuelve crónico y que es físico, emocional, mental. Ese estrés permanente se incorpora y resulta muy difícil salir de él, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué tiene que hacer Marta? Marta tiene que desconectar. Descansar es un derecho y es una necesidad, tanto a nivel físico, mental y emocional. Y esto lo sabemos, digamos, difícilmente un adulto diría, no, yo siento orgullo de no descansar nunca y me encanta y me gusta la vida así, pero no sabemos necesariamente bien cómo integrarlo en estas vidas que hemos construido, ¿no? No significa evadir, no significa decir ya mejorará, pero tampoco significa no hacerlo, ¿no? Significa darle al cuerpo y a la mente la posibilidad de salir de ese estado de alerta en el que ella está, porque ella está en un estado permanente de alerta. No implica dejar nuestras responsabilidades, sino ser responsable, hacernos cargo de lo que nos permita cumplir nuestras responsabilidades sin afectar nuestro bienestar. Entonces, ¿cómo puede desconectar Marta? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué cosa puede hacer Marta para desconectar? ¿Y qué cosas podemos hacer todos para desconectar en preparación del año que viene? Y este es el momento perfecto para hacerlo. Si estamos en un momento crítico, por ejemplo, un momento como el de Marta, en el que no puede tener relajación suficiente para dormir, o no puede parar de pensar en situaciones de la escuela, conviene tener una práctica de respiración consciente. Una muy funcional, muy sencilla de hacer, es inhalar y exhalar conscientemente en un lugar de silencio, contando de 1 al 10 y de 10 a 1. O sea, ¿sí? Inhalo, exhalo. Inhalo, contengo, exhalo. ¿Sí? Y luego voy bajando. ¿Sí? A 1 a 5, 1 a 9, 1 a 8. Para cuando lleguemos a la mitad de eso, vamos a tener la mente concentrada en contar y en calma, ¿no? Que esa es una excelente estrategia para momentos críticos. Ahora, vale la pena ayudar a Marta a separar su día en la escuela de su día en la casa, ¿no? Cerrar tu día en la escuela, es decir, hoy se acabó cuando me voy de la escuela, o se acabó cuando terminé de revisar mis WhatsApps, o se acabó luego del almuerzo, pero se acabó, se cerró y no hay más. Entonces, me despido de mi día en la escuela con la tranquilidad de saber que al día siguiente empieza otro y respetando ese cierre. Es importante, así como le sugerimos a nuestros estudiantes hacer un horario de estudio, hacernos un horario y respetarlo firmemente respecto a cuánto podemos o hasta qué hora podemos atender mensajes de la escuela. Este aparatito de terror que nos hace estar permanentemente disponibles. Entonces, la sensación de pendiente, de nunca acabar, genera mucha angustia. Les pongo un ejemplo. Yo entré en julio, hace año y medio, entré a este cargo que tengo ahora en mi trabajo de directora de responsabilidad social. Y pasé de recibir un número de correos razonables a recibir, no exagero si digo que 150 correos al día. Tanto que cuando puse un mensaje de fuera de vacaciones, se bloqueó mi correo por la cantidad de mensajes de respuesta que daban.
Entonces, mi sensación inicial de angustia era, estoy dejando a 98 personas al día en visto, ¿no? Y claro, es un número desproporcionado, sin duda, pero no se va a ir, es una condición permanente. Lo mismo que mucho del trabajo docente, es una condición permanente, no va a bajar. Lo que tiene que bajar es la posibilidad que yo tengo de acoger eso en un momento determinado. Entonces yo me puse a mí misma la meta de media hora al día de responder mensajes, nada más, los que pueda. Y me fui dando cuenta que conforme respetaba mi horario, me iba volviendo más eficiente en responder mensajes. Porque claro, la primera vez que me senté y traté de responder 150 mensajes, quería llorar, era demasiado, era imposible, ¿no? Entonces, uno va mejorando su capacidad conforme también respeta el tiempo que eso tiene. Y eso implica decir, luego de las 6 de la tarde yo no contesto el teléfono. Llego a mi casa y dejo el teléfono afuera, en la entrada, ¿sí? Al costado de mi llave, en la puerta de la casa, ¿no? O contesto, pues le contesto a mi hermana, pues le contesto a mi sobrino, pero no contesto nada de trabajo. Otra cosa que sirve mucho es organizar tu tiempo semanalmente. A veces nos queda la sensación de que hoy día no pude jugar con mi hijo, hoy día no pude hablar con mi mamá, hoy no tuve ningún momento en que vi a mi familia, hoy no vi nada de televisión. Miremoslo semanalmente y ponerte, digamos, a todas las actividades que realizas algunas piedras inamovibles, ¿sí? Una piedra inamovible es al menos una actividad semanal que disfrutes para ti. Caminar, leer, escuchar música que no sea de trabajo y que no sea con nadie. Puede ser dibujar con alguien si te gusta, o ir al parque si te gusta con alguien, pero que estés centrada en algo que a ti te dé satisfacción, que no esté en función de otra persona. Y eso no es, ya, pues de paso paseo al perro, porque ese de paso paseo al perro está en función del perro, ¿no? Sino que sea importante para ti y te dé satisfacción a ti. Al menos un determinado tiempo semanal que compartas con un ser querido. Por ejemplo, voy a visitar a mi mamá todos los sábados, 2 horas, ¿sí? Voy a ver a una amiga por semana. Obviamente, si lo puedes aumentar, genial, pero al menos que tú sepas que vas a tener ese tiempo para ti, para compartir con un ser querido. Y un tiempo diario con tu familia. Una comida juntos, que sea una comida. No como Marta, que come y corrige exámenes, come y corrige exámenes, entonces está su atención tan dividida que solamente genera sobrecarga y angustia, ¿no? Estos tiempos pueden ser breves, pueden ser media hora jugando con mis hijos, pero jugando genuinamente. O voy a ver mi telenovela de 1 hora, pero voy a verla y no voy a corregir exámenes en ese momento, ni voy a ver el teléfono en ese momento. Esas 3 rocas, digamos, el tiempo para mí, el tiempo de vínculo y el tiempo en familia, sostienen mi sensación de no estar satisfaciendo otras cosas que necesito, y que digamos, en el caso de Marta, sería un baja culpa, además por la culpa que ella siente, pero además son enorme fuente de satisfacción. Y conforme tengan momentos de más o menos carga, pueden subir esa cantidad de horas. Y algo fundamental es practicar la autocompasión. Es importante saber que uno hace lo que puede, y eso que uno puede es suficiente, ¿no? Hacer todo lo posible está bien, alcanza, es suficiente y hay que premiarse por hacer todo lo que uno puede. Muchísimas gracias, eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes hoy y creo que ya me han mandado algunas preguntitas que me gustaría coger, si les parece. Nani. Sí, Rocío quería. Queremos agradecerte por compartir con todos nosotros esta información tan valiosa y pertinente. Muchas gracias por el tiempo que nos brindas esta tarde, por aportar desde tu experiencia y por el compromiso que demuestras a través del trabajo que vienes realizando en beneficio de la educación, ¿no? Ahora lo que quiero es leerte algunas de las preguntas que sí, las he pasado, te las voy a ir leyendo para que puedas responderlas, ¿sí? De las preguntas que nos han dejado. Ya, genial. Te comento entonces. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué recomendaciones me pueden ofrecer para sostener el bienestar a lo largo del año y no solo al inicio? Gracias, Rochi, qué bonita pregunta. Justamente conecta perfecto con este caso que hemos estado viendo de Marta, ¿no? Creo que una práctica consciente del cuidado personal, del autocuidado, lo que llamamos el cuidado personal o el autocuidado, es una excelente manera de poder
digamos, generar aulas más seguras. Nadie puede entregar lo que no tiene, y a veces los docentes nos forzamos a entregar muchísimo sin darnos a nosotros calma, espacios de desconexión, cuidado. Entonces, si una docente o un docente se propone este año como el año en el que voy a practicar la desconexión estructurada, planificada en momentos a lo largo del año conscientemente, estoy segura de que eso va a tener un impacto sobre sus estudiantes. O quiero practicar, poner en práctica a lo largo del año respuestas más asertivas, donde no sienta que el conflicto me atropella, con mi colega, con mi director, con mi estudiante o con mis estudiantes o con los padres de familia, ¿no? Voy a practicar de manera consciente esas habilidades. No es poca cosa. Todo aquello que nosotros hagamos como docentes sobre nosotros mismos va a tener además un impacto positivo en la generación de bienestar en nuestros estudiantes. Muchas de esas estrategias las podemos compartir con nuestros estudiantes, ¿no? Esa idea de cómo ser uno más empático puede también promoverlo con sus estudiantes. Y ahí la ventaja es que uno puede planificar. Vamos a trabajar esa habilidad socioemocional de manera transversal, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, en el trabajo que hacemos con el Minedu y con la Fundación Vice, estrategias muy concretas de uso de aula. Entonces yo elijo trabajar en una promoción de la diversidad cultural. Yo elijo trabajar en la resolución asertiva de conflictos. Yo elijo trabajar en la escucha activa, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto va a funcionar si yo estoy bien, ¿no? Si yo estoy trabajando y atendiendo a mi propio bienestar. Genial. Muchas gracias, Nani. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué recomendaciones de hábitos simples puedo empezar desde el primer día para cuidar mi bienestar? Excelente, qué bueno que estemos pensando también en nuestro bienestar. Una cosa, yo pensaría que una buena práctica es empezar el año con un horario que respete mis tiempos, ¿no? Donde yo sepa, donde yo organice mi semana. Además de la planificación, de digamos, lo que ocurre dentro de la escuela, de una planificación de lo que ocurre fuera de la escuela, considerando los tiempos de desplazamiento, etc. Por ejemplo, ¿en qué día voy a tener un tiempo de descanso con mi familia? ¿Qué día voy a ir a la iglesia si soy creyente? ¿Qué día voy a tener un almuerzo con mi mamá o con mi papá? ¿Qué día voy a hacer, no sé, algún deporte, ¿no? Otra práctica importantísima para el bienestar y un hábito muy sencillo y que los adultos tenemos enormes dificultades para seguir es dormir. Realmente en determinado momento no dormir equivale al mayor maltrato que uno pueda recibir. Y lo peor es que no se da cuenta uno de a qué nivel de estrés somete al propio cerebro, ¿no? Entonces, dormimos 6 horas y media, ya, pues, ay, qué suerte, hoy dormí 7 horas. ¿Por qué? Porque el día no me alcanza, entonces recién a las 11 de la noche empiezo a conversar con las personas con las que vivo, entonces, claro, empieza a acumularse este cansancio y los docentes además se levantan muy temprano, los docentes de escuela. Entonces, esa práctica de asegurarme horas de sueño es fundamental. Y lo mismo podemos decir de cualquier necesidad básica, comer, etc. Pero creo que lo más importante es venir equipado de una estrategia, ¿no? No solamente que suceda el cansancio. Esta va a ser mi estrategia en términos de horario, de distribución de tiempos y comprometerme a cumplirla, con el mismo rigor con el que pido que mis estudiantes cumplan con su tarea, ¿no? Comprometerme conmigo misma a cumplirlo. Excelente. Gracias, Nani. Tengo otra pregunta que dice, ¿cómo puedo fomentar la empatía entre mis estudiantes? Excelente. Las técnicas que hemos visto de promover la empatía son, digamos, técnicas humanas aterrizadas al contexto docente y a casos docentes. Pero, bueno, sin duda el modelado es una excelente estrategia, como hemos venido diciendo, ¿no? Una docente empática va a ser la mejor promotora de empatía entre sus estudiantes, ¿no? Pero creo que una manera de instalar prácticas empáticas en el aula es ir modelando y enseñando a que las y los estudiantes validen las emociones. Entonces, cuando alguien le dice al otro, ya, no sé, ya, pero no te sientas así,
Ya, pero estás diciendo eso, pero así no, o sea, alguien que expresa un sentimiento y se le dice, cállate, pero así no es, hay que recuperar la importancia de acoger la emoción del otro sin juzgarla. Y esto no es tan intuitivo, porque yo diría que una frase perversa que utilizamos continuamente y que está casi instalada en nuestro sentido común, es decirle a alguien que está llorando, oye, no llores, o cálmate. O si te sientes mal, que te digan, no te sientas mal. O sea, no creo que haya nadie en la historia de la humanidad que haya dejado de sentirse mal porque le digan, no te sientas mal. Es mejor decirle, entiendo cómo te sientes y lamento mucho que te sientas así, ¿no? Entonces, ir trabajando, y eso se puede hacer desde muy chiquitos, con ellos y ellas, en el derecho a sentir, ¿no? Ese es un camino muy habilitador de la empatía, porque entonces todos sentimos, ¿no? Y todos expresamos el lenguaje emocional lo que estamos sintiendo. Y otro camino importante, y que es muy, muy valioso trabajarlo desde que son niños muy chiquitos, es alejarnos del etiquetamiento, ¿no? Tolerancia cero a las etiquetas. Este es el payaso, el tonto, el vago, en fin, lo que se nos ocurra. Ese lenguaje no es adecuado. Yo no etiqueto y ustedes no etiquetan. No se utiliza la etiqueta como o sea, ¿te molesta lo que tu compañero está haciendo? Descríbeme lo que está haciendo. No me digas que él es así. Descríbeme lo que está ocurriendo, ¿no? Que es justamente la idea de alejarse del etiquetamiento. Creo que por ahí podemos empezar. Genial, qué importante y qué profundo en realidad lo que nos dice, sí es tan real también. Tengo una última pregunta que dice, ¿cómo evitar llevarme la carga emocional del trabajo a casa? Ay, qué bonita pregunta, muchas gracias. O sea, yo no sé si la palabra evitar es posible, ¿no? Porque somos seres emocionales que nos vinculan, y finalmente la docencia tiene su lado de ciencia, pero es un vínculo entre personas, básicamente, ¿no? Nos conectamos con personas para habilitarles su aprendizaje y desarrollo personal, ¿no? Entonces, en ese intercambio con personas, sentimos emociones, tenemos pensamientos, y es natural que parte de eso se quede con nosotros. Un estudiante que atraviesa una situación terrible, un conflicto entre estudiantes que me cuesta muchísimo gestionar, entiendo, o mejor parto de entender que me va a generar un estado emocional en mí. Ahora, ese estado emocional que me produce, una de las mejores maneras de ayudarme a gestionarlo es dimensionarlo, nombrarlo, ¿no? Digamos, elaborar de qué se trata. Pienso en docentes admirables que enfrentan situaciones durísimas y que tienen que ir a su casa a atender a niños chiquitos o atender a adultos mayores o a tener una vida, ¿no? Y que claro, llevarse eso a casa es como llevarse una nubecita con lluvia encima. Entonces, yo recomiendo en los casos críticos siempre guardar algún tipo de registro. Ese registro sirve para muchísimas cosas. Sirve para mantener un récord de la situación, nos sirve, digamos, tutorialmente hablando, para comunicarlo al tutor, para utilizarlo en reuniones con padres de familia, para lo que fuera, pero también me sirve a mí como una separación de la situación. Es decir, en tanto yo lo saco de mi mente, lo escribo y lo dejo fuera, de alguna manera lo ordeno y lo saco de mí. Porque gran parte de lo que hace que yo me lleve esa carga emocional es con qué parte de mí se está conectando, ¿no? Cuando algo, digamos, los seres humanos que conectamos naturalmente con otros, ese dolor de esa niña sufriendo engancha con alguna, digamos, cualquier dolor que yo pueda haber tenido. Entonces me puede remitir a ese dolor. Entonces, para lo segundo que me ayuda a anotarlo, además de sacarlo de mí, es para separar, ¿no? Hacer el esfuerzo consciente de separar. Esto es de mi estudiante, esto es mío. Y por eso lo que no es mío no me lo llevo, ¿no? Lo que separo de mí, cuando entiendo qué me está moviendo a mí, es mucho más fácil dejarlo. Yo trabajo mucho en investigación educativa y hacemos entrevistas en escuelas y muchos de los temas que hemos trabajado son muy duros. Por ejemplo, trabajar violencia con adolescentes es muy duro. Y al equipo de investigadores, que además muchas veces son jovencitos, pero son psicólogos en formación,
trabajamos esta estrategia al terminar las entrevistas, ¿no? Termina la entrevista, entonces un registro, si hay un caso crítico, del caso crítico, que te permita sacarlo, pero además elaborar cómo te sientes, de modo que te separes de la situación y se quede en el papel y fuera de tu casa en la medida de lo posible, ¿no? O que te lleves en la medida de lo posible, en lo menor posible. Excelente. Gracias, Nani. Mira, discúlpame, tengo una pregunta más. Encantada. Que nos dice, ¿qué actividades nos sugiere para desarrollar con los estudiantes y articularlas en tutoría y talleres con padres de familia? Que éstas nos permitan mejorar las habilidades socioemocionales de docentes y estudiantes. Tenemos miles de actividades que hemos ido desarrollando y que se encuentran en la página que Carola enseñó. Tenemos no solamente videos explicando estrategias, sino tenemos también infografías para entender el concepto y cómo aplicarlo de manera práctica. Digamos, para trabajar, creo que algo que conecta a cualquier trabajo con habilidades socioemocionales así que, bueno, primero que nada les sugiero que vayan y usen esos maravillosos recursos que están ahí disponibles para todos ustedes. De repente podemos incluso con Carola poner el enlace en la página donde se está transmitiendo este webinar. Pero además creo que algo que conecta todas las actividades más exitosas cuando se trabaja habilidades socioemocionales es que nombremos la habilidad socioemocional, nombremos lo que vamos a trabajar y lo experimentemos. Es decir, no asumamos que simplemente está ocurriendo. Yo tengo que decir empatía. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo les he puesto ejemplitos de conversaciones, ¿no es cierto? Entonces, es una excelente manera de trabajar empatía, ¿no? ¿Cómo sería una respuesta empática? ¿Cómo sería una respuesta poco empática? ¿No? Ayudar a reconocer. A los niños, más que a los adolescentes, les gusta mucho el role-playing. Entonces, una manera de trabajar conducta asertiva es contrastando una situación, generando una situación, un caso en el que una persona no es asertiva, o sea, es pasiva, es agresiva o es asertiva, y pidiéndole a los demás que los reconozcan. Las posibilidades son infinitas, pero el mejor camino para aprender la habilidad socioemocional es experimentándolo, antes que, digamos, leyendo una definición de pizarra, ¿no? Ahora, lo que va a generar mejores habilidades socioemocionales en sus estudiantes es que sus docentes se las modelen y que sean explícitos cuando las modelan. Por ejemplo, yo estoy, estoy reconociendo que tu emoción es importante y te lo digo, tu emoción es importante, lo nombro, no dejo que simplemente pienses que ese día te dije otra cosa, ¿no? Sino nombro lo importante que es tu emoción, la valido, ¿no? Es decir, nombrar lo que está ocurriendo. Creo que ese puede ser un buen punto de partida. Sí, correcto, ¿no? Enseñar con el ejemplo. Muchas gracias, Nani y Carola, por este espacio de aprendizaje para todos. En verdad, han sido muy enriquecedor escucharlas. Bueno, hemos llegado al cierre de este webinar, no sin antes reconocer y felicitar a las y los docentes por su activa participación, por las valiosas preguntas planteadas, las cuales enriquecen la reflexión sobre la importancia de trabajar nuestras habilidades socioemocionales en este regreso a clases. Bueno, reiteramos a todos los presentes que pueden acceder a la plataforma Educación Te Escucha para revisar y descargar este y otros recursos que se encuentran disponibles para todos ustedes. Les deseamos muy buena tarde. Hasta la próxima.